a poner aquí grabar. Pues muy buenos días a todos y todas. Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia que sin duda va a estar muy interesante. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora Marta Elena García, que pues nos aceptó la invitación de compartir esta conferencia con nosotros, con el Colegio de Ciencias y Humanidades, y también le agradezco mucho a la licenciada Alma Cortés. Muchas gracias, Alma, también por estar presente. Y como ustedes saben, pues es un ciclo de conferencias que tenemos entre el Instituto de Química y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, pues les agradecemos por su presencia y también a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Profesores, jefes de sección, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Etzali Esquivel, quien será la moderadora de esta conferencia. Adelante, profesora. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues bienvenidos al ciclo de conferencias de este semestre 2023. Y el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Marta García Aguilera. La doctora muy amablemente nos va a hablar acerca de la resonancia magnética nuclear, una técnica muy cool. Y brevemente les voy a hablar acerca de la trayectoria de la doctora, quien obtuvo la licenciatura en Química en 2012 en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 2013 colaboró en el Centro de Investigación de Polímeros del Grupo COMEX. En 2015 obtuvo el grado de maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química de la UNAM y en 2021 el grado de doctor en la misma institución. En ambos grados obtuvo mención honorífica y fue postulada a la medalla Alfonso Caso. También ha impartido clases a nivel licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM y ha realizado labores de difusión de las aplicaciones de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear en distintos foros. Y actualmente se desempeña como técnico académico en el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de Química de la UNAM. También es coautora de trabajos de investigación, de trabajos presentados en congresos y ha sido asesora técnica de tesis en la licenciatura. Muchísimas gracias, doctora, y le damos la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes para compartirles un poquito de lo que es la técnica con la que yo trabajo y por eso decidí titular esta conferencia Resonancia Magnética Nuclear, una técnica muy cool. Pues me gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de la resonancia magnética en sí. Si alguno ha escuchado por ahí en el área médica algo. Sí. Okay. ¿Nos podrías compartir qué sabes o en dónde la has escuchado? Hola. Pues mira, yo no había tenido contacto con eso. Desafortunadamente, bueno, mi hermana enferma de cáncer y constantemente la mandaban a hacer resonancias magnéticas. Entonces, bueno, lo que nos explicaban que era para ver si no la metían, la verdad era como literal como un tubo, una cama, y le iban a hacer, le hacían un estudio completo para ver dónde estaba, si estaba dispersando el cáncer, algo así yo entendía. La verdad es que no era muy claro, pero bueno, fue con el primer contacto y también sabía que eran muy caras. Entonces también siempre era así como que, híjole, ¿dónde hacemos la resonancia? Otra es de que no era en cualquier lado. No era como hacerla, pues en cualquier laboratorio. También era muy difícil ubicar lugares donde hicieran este tipo de estudios y eran relativamente un tiempo, pues creo que ya más o menos se tardaban como una media hora, no era mucho, más bien era encontrar el lugar y la hora y bueno, pues eso es lo que sé. Vale, muchísimas gracias por compartir. Pues sí, justo una de las cosas que nos compartiste, técnica muy cara, ya veremos por qué. Y yo creo que con tu hermana a lo mejor vieron algunas imágenes parecidas, ¿no? O sea, dependiendo de la parte del cuerpo de donde se la hayan realizado, pero es una técnica de imagen en la que se obtienen imágenes como estas. Les voy a compartir un video para ver si esto se les hace más familiar.
Bueno, como pudimos ver en el video, aquí se queda más claro o un poquito más explícito lo que nos comentaban, que han escuchado acerca de la resonancia magnética, y esto es lo que comúnmente sabemos, ¿no? O lo que con lo que más familiarizados estamos, que es la técnica de imagen que se utiliza en el área médica. Pero esta técnica es el mismo fundamento, también lo utilizamos en el área química, y les voy a hablar un poquito más acerca de esto. Bien, el inicio de la RMN se dio alrededor del término de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que todo el desarrollo tecnológico que hubo por causa de esta guerra, sabemos que hubo muchos avances tecnológicos y científicos a consecuencia de esta, y uno de ellos es la resonancia magnética nuclear. En 1949 se obtuvo la primera señal de resonancia en el laboratorio del Dr. Bloch en Stanford. Posteriormente, en el año de 1952, obtuvieron el premio Nobel tanto el Dr. Bloch como Purcell. Los primeros espectrómetros pues, eran máquinas muy grandes, como se puede ver en la imagen, y eran electroimanes. Ya para la década de los 70, el tamaño de los equipos pues ya se había reducido, sin embargo fue hasta la década de los 80 que se comenzó a trabajar con criomagnetos, y esto fue gracias al desarrollo computacional que se dio. En el año de 1974 se desarrolló la técnica en 2 dimensiones, y para el año de 1991 el Dr. Enns obtuvo un premio Nobel gracias a todos los avances que él había brindado a la técnica de resonancia magnética nuclear. Para el 2022 hay otro premio Nobel relacionado con la técnica por el estudio de proteínas. Actualmente ya nada que ver los equipos con lo que les mostraba en las imágenes anteriores. Estos son equipos que existen actualmente de resonancia magnética nuclear de alto campo magnético. Pero bien, ¿qué pasa si abrimos un espectrómetro de resonancia? Esto que les muestro del lado izquierdo de la pantalla es un equipo abierto, y aquí en la imagen del lado derecho les presento cómo está compuesto. Esta parte azul es el soporte, son patas que tienen una especie de colchones de aire para que el equipo esté flotando y así evitemos vibraciones. La parte de centro, la parte roja, es donde se inserta la muestra. La muestra llega aproximadamente al centro del imán. Tiene una salida de nitrógeno, una salida de helio, una entrada, o sea, un puerto de llenado de nitrógeno, un puerto de llenado de helio. ¿Y por qué helio y nitrógeno? Estamos hablando de superconductividad, y todos sabemos que el fenómeno de superconductividad, para que se lleve a cabo este fenómeno, es necesario estar a temperaturas bajo cero. Entonces, es por eso que es una técnica sumamente cara, como nos comentaba la persona que participó, pues es una técnica muy cara, principalmente por el uso de criogénicos. Tiene unas capas de aislamiento para evitar la evaporación continua o disminuir lo más posible la evaporación de los criogénicos. Tiene el DIWAR de nitrógeno, el de helio. El de nitrógeno está representado con verde, el de helio en azul. La bobina superconductora, es decir, el imán, y tiene una bobina transmisora y una receptora. ¿Y qué pasa? Para hacer resonancia solo necesitamos un espectrómetro. Pues no, tenemos 3 requerimientos esenciales. Un campo magnético, que es el imán superconductor. Este tiene que ser homogéneo e intenso. Una fuente de radiación o una radiofrecuencia, esto se da en la sonda. Y un método para detectar la señal de resonancia. La comunicación entre el usuario, que es a través de la estación de trabajo, se da para con el imán a través de una consola. A través de la estación de trabajo se envían todas las instrucciones que son procesadas en la consola
para poder adquirir los espectros de una muestra que es insertada en el centro del imán. Para que nos demos una idea, el campo magnético de la Tierra es alrededor de 0.00005 teslas y un imán superconductor, estamos hablando, por ejemplo, de 700 MHz, la frecuencia de protón de 700 MHz, estaríamos hablando de un campo magnético de alrededor de 17 teslas. Y ahorita les mencioné radiación, en realidad estamos trabajando con radiación, pues en la parte del espectro electromagnético en donde nosotros trabajamos con la resonancia magnética nuclear es en la zona de las radiofrecuencias. Seguramente han escuchado hablar de otras técnicas analíticas como el infrarrojo o la técnica UV visible. Estas dos técnicas están en otra zona del espectro electromagnético y esto nos sirve para detectar grupos funcionales, mientras que la técnica de resonancia magnética nuclear está en la zona de las radiofrecuencias y esto nos ayuda a ver núcleos individuales. Pero ¿cómo es posible que podamos ver núcleos individuales? Pues bien, todos los átomos tienen un núcleo y en este núcleo hay protones. Los átomos sabemos que están compuestos por electrones, protones y neutrones. Sin embargo, no todos los átomos son visibles o activos para la técnica de resonancia magnética nuclear. Se deben de cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es que tengan spin nuclear diferente de 0, es decir, que tengan número de masa impar. Esto va a hacer que se cree una especie de campo alrededor del núcleo, porque pues consideremos que el núcleo tiene una carga y al estar cargado se crea una especie de campo magnético alrededor, que junto con el momento angular va a hacer que los átomos actúen como una especie de trompos o de imanes. La relación que hay entre el momento magnético y el spin nuclear está relacionada con una constante giromagnética que es propia para cada núcleo o para cada átomo. Como les mencionaba, no todos los átomos son activos para resonancia, ya les comentaba qué condiciones se deben de cumplir, y aquí les presento los elementos químicos de la tabla periódica que tienen algún isótopo activo. Los que tienen algún isótopo activo están representados en rojo y los que no tienen ningún isótopo activo en azul. Bien, para entender un poquito más el fenómeno de la resonancia, podemos imaginar que los núcleos de los átomos se comportan como pequeños imanes. Entonces, si no están en presencia de ningún campo magnético, estos están orientados al azar. En el momento en el que yo los pongo dentro del imán, es decir, ya hay la presencia de un campo magnético externo fuerte, un B0, estos se van a alinear en dirección al campo magnético que yo estoy aplicando. Voy a tener la mayoría alineados a favor del campo y una pequeña población en contra del campo. Entonces, esta diferencia poblacional, los que están a favor, digo que los denominamos que están en posición alfa, a favor del campo, y los beta en posición en contra de la dirección del campo magnético. Esta pequeña diferencia poblacional es lo que nos va a dar la señal en resonancia magnética nuclear. Sin embargo, solamente con yo introducir la muestra o estos pequeños imanes, por llamarlos de alguna manera al imán, no estoy haciendo o no estoy llevando a cabo el fenómeno de resonancia. Es decir, una vez que introduzco la muestra al imán, es necesario que yo aplique una perturbación. Esto lo voy a llevar a cabo con un pulso de radiofrecuencia. En el momento en el que yo aplico un pulso de radiofrecuencia o una perturbación, los núcleos que estaban en su posición de equilibrio van a sufrir una perturbación y van a salir de ese estado de equilibrio. Una vez que dejo de aplicar esta perturbación, los átomos, los núcleos, van a sufrir un proceso de relajación para volver a su estado basal y ellos en este proceso de relajación van a emitir radiofrecuencia.
Y esa radiofrecuencia es la que nosotros vamos a detectar como un espectro de resonancia. Aquí les muestro un espectro de resonancia del etanol. El que está en la parte de arriba es a una frecuencia de 30 MHz y el que está abajo es de la misma muestra de etanol, pero a 400 MHz. Podemos ver que al aumentar el campo magnético va a haber una mayor resolución. Podemos ver que aquí en 30 MHz se ven solo como singletes, señales sin multiplicidad, mientras que aquí abajo en el espectro a 400 MHz ya es posible, ya no vemos un solo pico, por decirlo así. Ya vimos en una misma señal picos diferentes, ya tiene multiplicidad nuestra señal. Eso sería un espectro de una muestra sencilla, es decir, de un compuesto puro como el etanol, ¿no? Aquí arriba podemos ver que tiene tres señales el etanol, es decir, tiene 3 tipos de hidrógenos o de protones diferentes, ¿no? El CH3, el CH2 y el OH. Pero ¿qué pasa? O sea, esto es solamente un compuesto. ¿Qué pasa si tenemos moléculas más complicadas? Pues en el espectro de abajo podemos ver es la glucosa, que ya no solamente tiene 3 tipos de hidrógenos diferentes, tiene más. Podemos ver que el espectro ya no es tan sencillo, ya no tiene solamente 3 señales. Imagínense ahora si metemos una proteína con una estructura algo parecido a lo que está aquí. Pues el espectro de algo parecido a una proteína de este tamaño sería algo ya mucho más complicado como lo que está en la parte de abajo. Entonces, ¿qué información podemos obtener con un espectro de resonancia magnética nuclear de protón? El número de señales, que va a estar relacionada, como ya les comentaba, con el número de hidrógenos o de protones que son magnéticamente diferentes en la muestra. La frecuencia de las señales, es decir, el desplazamiento, el lugar del espectro en donde aparece cada señal, que está relacionada con el entorno molecular o el entorno químico del núcleo. El área de la señal, o sea, el área bajo la curva de cada señal, está relacionada con la cantidad de protones que representan esa señal. La multiplicidad de la señal, lo que les comentaba, que a bajo campo se veían una especie de solo un pico de montañitas y cuando aumentamos el campo, esta montañita ya se ve con multiplicidad, está relacionada con el número de vecinos que tiene cada protón, la constante de acoplamiento que nos brinda información estereoquímica y también podemos hacer intercambio de protones, es decir, todos los protones que sean de grupos como H, NH, si ponemos un poquito de agua deuterada, estos se van a intercambiar y estas señales van a desaparecer. Entonces, así nos ayudaría a saber si tenemos estos grupos funcionales presentes en la muestra. Les hablé acerca de radiofrecuencias. ¿Están de acuerdo que cuando nosotros escuchamos el radio es una radiofrecuencia? Y al escuchar nosotros el radio, pues escuchamos un sonido. Entonces, efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar que esta técnica utiliza radiofrecuencias, para obtener un espectro de protón utilizamos una secuencia de pulsos. Esto es lo que está representado en la parte de arriba de la izquierda de la diapositiva. Es una secuencia de pulsos de radiofrecuencia y tiempos y vamos a obtener un espectro como los que les enseñaba. Pero esto, si nosotros nos ponemos a pensar, es un sonido. Nosotros, un espectro, en el equipo, después de meter la muestra, obtendríamos esta imagen. Al aplicar una función matemática, que es la transformada de Fourier, vamos a obtener un espectro como el del lado derecho, que es algo como lo que les he enseñado en las imágenes anteriores. Y ese espectro, sonaría así. ¿Lo alcanzan a escuchar? ¿Podrían confirmarme si escucharon el sonido? Sí, sí, doctora. Okay, muchísimas gracias. Así es como sonaría el espectro de etanol. Podemos hacer música con los pulsos de radiofrecuencia, con los pulsos de resonancia magnética nuclear. Y hay gente que se ha puesto a hacer música. Les enseño.
Esto que estamos escuchando son pulsos, así como este que ven en la imagen, pulsos de resonancia. Se pusieron a escribir personas este tipo de cosas. De hecho, tenemos hasta el Happy Birthday. Entonces, todo eso que acaban de escuchar ustedes está hecho con pulsos de radiofrecuencia en un imán de resonancia magnética nuclear. Pero bien, ya les hablé de criogénicos, del fenómeno de superconductividad, de que es un imán muy potente. Entonces, obviamente tenemos que tener precauciones al trabajar esta técnica. Cuando nosotros entramos al área del equipo, al área donde se encuentra el espectrómetro o el imán, es importante que no entremos con nada magnético o nada metálico, es decir, marcapasos, prótesis, tarjetas de crédito, reloj, llave, celular, etc. Actualmente las prótesis y cierto material de algunos marcapasos ya no son magnéticas. Sin embargo, antes sí tenían, estos objetos tenían metal, entonces era muy peligroso que alguien con prótesis o marcapasos se acercara a los equipos. Esto lleva riesgo si no tomamos en cuenta estas precauciones. Pueden ocurrir cosas como las que les muestro en la imagen. Este es un equipo de resonancia magnética de imagen de un hospital y a veces el personal que está cerca o en contacto con estos equipos no tiene el conocimiento de que esto es un imán con mucha fuerza. Entonces, si nosotros acercamos un objeto metálico al imán, pues puede pasar accidentes graves como este, ¿no? Solo vemos que está la silla de ruedas totalmente metida al imán. Solo esperemos que pues no haya habido un paciente porque tiene tanta fuerza que seguramente lo hubiera jalado. ¿Ustedes creen que esto la silla de ruedas se podría zafar así fácilmente, con mucha fuerza, si alguien la jalara? ¿O cómo creen que vayan a solucionar esto de quitar la silla? ¿Alguien podría darme alguna idea de cómo quitar la silla? Supongo que apagando el imán. ¿No es electroimán o sí es? No, no es un electroimán. Los imanes que utilizan en los hospitales son superconductores, usan criogénicos. Entonces, eliminando el nitrógeno, eliminando alguno de los materiales que están ahí en las capas. Así es, sería necesario eliminar todo el nitrógeno, todo el helio líquido, porque aunque lo jalaran 20 personas, eso no se va a despegar. Y lo que implica quitar o sacar todos los criogénicos, se los voy a mostrar a continuación. Este no es un imán de hospital o de imagen, pero algo parecido ocurriría. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal. Entonces, ¿esto qué implica? Miles y miles de pesos. Además, que si es un quench violento, es muy probable que el imán ya no se pueda volver a magnetizar. Entonces es una pérdida muy, muy fuerte de dinero y pues sí, es riesgoso, ¿no? Si hay alguna persona cerca o alguna persona involucrada, puede haber más que pérdida económica.
Entonces, esto tiene muchas aplicaciones, ya les mencioné alguna, como es la técnica de imagen en el área médica, pero nos sirve para hacer análisis cuantitativo de mezclas, elucidación estructural, identificación y cuantificación de compuestos, análisis de estereoquímica, control de impurezas, análisis de proteína, estudio de polímeros, determinación de perfil metabólicos, estudio de sistemas dinámicos o parámetros físico-químicos moleculares. Las áreas en las que puede ser aplicada esta técnica son muchísimas. Algunas de ellas es en bioquímica, en alimentos, en petroquímica, en farmacia, en química, en el área de los vinos. En el laboratorio en el que colaboro, en el que estoy en este momento, la aplicamos para hacer estudios de metabolómica. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de la metabolómica o tienen idea de lo que es? Yo no. Bueno, supongo que han escuchado hablar acerca de la genómica o del genoma humano, que es el estudio de los genes en su conjunto. Posteriormente salió la proteómica, que es el estudio de las proteínas, y ahora estamos en la era de la metabolómica, que es el estudio del conjunto de los metabolitos. Esto lo podemos hacer en muchísimas matrices, ya sea en fluidos biológicos, en alimentos, en plantas, etc. Uno de los estudios que hemos llevado a cabo en el laboratorio es el estudio de enfermedades neurológicas. Lo que hicimos fue el estudio de líquido cefalorraquídeo de personas con muerte encefálica. Adquirimos los espectros de ese líquido cefalorraquídeo y comparamos muestras de individuos sanos y de pacientes que tenían muerte encefálica, que son todos los puntitos azules que se ven aquí, son espectros de personas que tenían muerte encefálica, y los puntitos verdes son espectros de personas que no tenían esta condición. Este estudio se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y la idea es a futuro tener un modelo que nos permita confirmar la muerte encefálica en pacientes. El Instituto de Neurología es el principal procurador de órganos a nivel nacional. Entonces, determinar o confirmar la muerte encefálica es muy importante que se lleve a cabo lo antes posible, cuando ya se tiene esta condición, para poder llevar a cabo el trasplante de los órganos que sean viables. Entonces, esta técnica nos permite poder diferenciar de las muestras que no tienen muerte encefálica con las que sí tienen muerte encefálica. Otra aplicación en el área de la salud que se ha llevado a cabo es con colaboración con el Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz del Instituto Nacional de Pediatría, y aquí se estudió los bebés prematuros que tenían una alimentación enteral con una parenteral, y podemos observar que hay diferencia en los espectros de protón de la orina de estos individuos que han recibido nutrición enteral contra los que han recibido parenteral. Actualmente tenemos un proyecto que se llama Plataforma Nacional de Metabolómica en Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear, RMN-Omics, para la solución de problemas nacionales del sector agroalimentario. Este fue un proyecto con fondos del CONACYT y SADER, y lo que se pretende hacer es hacer la huella metabolómica de vinos y mieles mexicanas, principalmente, entre otras matrices alimentarias, como pueden ser mieles, vino, mezcal, jugos, etc. Entonces podemos ver el espectro que les enseño. El rojo es un espectro de vino tinto y el azul es un espectro de vino blanco. Podemos ver que hay diferencias en las señales. La idea de este proyecto es poder diferenciar vinos mexicanos con respecto a los de otros países, y bien también vinos de diferentes tipos de uvas. Podemos ver que los de Cabernet son diferentes a los de Nebbiolo y ellos mismos a los de Barbera. Como les comenté, este proyecto también se lleva a cabo con muestras de miel, y la idea es poder diferenciar muestras de miel de diferentes orígenes florales. Aquí les pongo un ejemplo, como pueden ser las mieles de naranjo, mezquite y mantequilla. Esta técnica en el laboratorio también la utilizamos para hacer estudios e investigación y conservación del patrimonio cultural. Es decir, hacemos estudios de caracterización de los trazos de composición piramidal del artista de Alfaro Siqueiros,
Se ha hecho la caracterización de las pinturas acrílicas utilizadas por los artistas y también se llevan a cabo estudios de envejecimiento acelerado, la evaluación de los revestimientos de los murales del siglo XX de México, así como la caracterización de los materiales orgánicos utilizados en la obra de la creación de Diego Rivera. Esto es la idea de ver con qué materiales utilizaban los artistas para hacer la restauración de la mejor manera y utilizar materiales compatibles para evitar degradar o afectar las obras. También se llevan a cabo trabajos de investigación con obras de Frida Kahlo, entre otras. Este es el laboratorio en el que trabajo y me gustaría poder aprovechar esta manera de hacer la conferencia virtualmente y enseñarles el laboratorio. ¿Me podrían permitir un minuto para cambiar de dispositivo y enseñárselos, por favor? Sí, Creo doctora. que sí, doctora. Muchas gracias. En un minuto regreso con ustedes, por favor. Gracias. Los invitamos a colocar sus preguntas en el chat para que al final la doctora pueda responder algunas dudas que tengamos. Comentarios, está a su disposición el chat. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Adelante, doctora. Vale, un segundo para... ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, doctora. Sí, sí, doctora. ¿Están viendo un letrero que dice Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear? ¿Dijo él la Sí. presentación colocada? Ah, sí, no pueden. Denme un segundo, voy a Sí. dejar de compartir. Listo, ya no estoy compartiendo. Sí, perfecto, gracias. Listo, ahora sí pueden ver. Este es el laboratorio por fuera, les presento, es todo este edificio. Este edificio fue construido especialmente para albergar los equipos que en un segundo les voy a mostrar. Sí. Se construyó con fondos del CONACYT y de la UNAM. En la UNAM participaron diferentes entidades como la Facultad de Química, el Instituto de Química, la Facultad de Medicina y el Instituto de Materiales. Quizá hay alguno que esté olvidando en este momento, pero fueron con fondos CONACYT y con fondos de la misma universidad. Está construido de manera especial para evitar las vibraciones externas y pues estamos en un área sísmica, entonces es muy importante que sea una construcción especial y que estén en planta baja los equipos. Y bueno, aquí están los equipos. Voy a comenzar enseñándoles, no sé si recuerden en la presentación, les enseñé una imagen de un equipo abierto en el que podíamos ver cómo era por dentro un imán. Les hablé acerca de una bobina o la bobina superconductora y aquí podemos ver las diferentes capas, ¿no? La de helio, nitrógeno y la capa de aislamiento, las patas, los soportes y arriba las entradas por donde se hace la recarga de los criogénicos. Este es un equipo de 500 MHz y
lo que está al lado es el tanque de nitrógeno líquido con el que se hace la recarga. Y podemos ver que este equipo tiene un robot, que es lo que estoy enfocando ahorita. Es un carrusel en el que le caben 20 muestras. Y el equipo que está ahorita en su pantalla es un equipo de 700 MHz. Este tiene un robot más grande. El robot es la parte negra que se observa arriba y le caben más de 500 muestras. Pueden observar que este equipo de 700 MHz, es diferente al de 500, tiene otros aditamentos. Tiene una crioplataforma que soporta una criosonda. Esto quiere decir que tenemos una sonda a bajas temperaturas, lo que aumenta la sensibilidad de la técnica y la resolución. Si yo tuviera un equipo de 700 MHz sin criosonda, tardaría 4 veces más en adquirir un espectro. O sea, es decir, aumenta la sensibilidad 4 veces el hecho de tener una criosonda. Además, este lo tenemos conectado a un licuefactor para el nitrógeno. Entonces recircula el nitrógeno, lo que reduce el gasto o el consumo de criogénicos. Y por mi parte eso es todo. Les agradezco muchísimo su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos compartido este tema tan importante y como usted lo mencionó, con diferentes aplicaciones en distintas disciplinas. Y ahora vamos a pasar con una ronda de preguntas. De momento ya tenemos algunas en el chat. La primera de ellas es, ¿estas pruebas son destructivas? No, la técnica no es destructiva. Esa es muy buena pregunta. Nosotros podemos recuperar la muestra. Para hacer resonancia magnética nuclear es necesario utilizar disolventes deuterados. Entonces, lo único que tendríamos que hacer después de hacer el experimento es evaporar el disolvente o eliminar el disolvente y obtendremos la muestra. No es destructiva como otras, como masas o cromatografía. Muy bien, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿los espectros de cáncer son los mismos o depende del cáncer? Supongo que te refieres a las imágenes, pero pues depende, o como detectan el cáncer en los espectros les hablé de los espines nucleares, de la relajación y perturbación. Entonces, lo que hacen en la técnica de imagen es detectar diferentes tipos de tejido de acuerdo a los procesos de relajación que tienen las células, ¿no? O sea, es decir, si algo está rodeado de agua, va a relajar diferente que si está rodeado de un tejido duro, por decirlo así. Entonces, así es como detectan tumores o ligamentos rotos y demás, de acuerdo a lo que está alrededor de las células y los procesos de relajación. Así es como se obtienen las imágenes. Entonces, por lo que entiendo, sería lo mismo para todos los tipos de cáncer, ¿cierto? O sea, es la misma técnica, sí, pero pues las imágenes serán diferentes, ¿no? O sea, si te van a hacer una resonancia de cerebro, es diferente a la de hígado, porque es algo localizado. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. También hay otra pregunta en el chat, que es, ¿los equipos de resonancia se pueden mejorar? Mejorar, sí, pues como lo de la tecnología, ¿no? Cuando les hablaba acerca del desarrollo histórico, o sea, ahí estaba la técnica, estaba el fundamento, pero los recursos computacionales no daban. Fue hasta el desarrollo computacional que comenzó el boom, ¿no? Y a haber un desarrollo más rápido. Ahorita el principal problema que tenemos es el uso de criogénicos. Sabemos que es un recurso, no son recursos ilimitados los criogénicos. De hecho, ahorita por el rollo de la guerra tenemos problemas con el abasto del helio. Claro. Entonces ahí está el principal problema, ¿no? O sea, ¿quién
descubra la superconductividad o quien desarrolle la superconductividad sin el uso de criogénicos, seguro que es Nobel, ¿no? Porque es ahí donde está el problema. O sea, ya hay imanes de 1.2 gigas, de 1.5. Cada vez se tiende a ser más pequeños los equipos. Antes un equipo de 1 giga no hubiera, de hecho, cuando se compró este equipo de 700, no sé si vieron que había un espacio vacío, donde ahorita había unas cajas, se pretendía que ahí hubiera un equipo de 800. Actualmente hay un equipo de 1.2 gigas, que es más chico que nuestro equipo de 700. Entonces, mejorar se puede, Claro. el problema son los consumibles, ¿no? Y es carísimo. Sí, claro. Muy- Y seguramente cuando comience el cómputo cuántico, que falta todavía, va a mejorar toda esta capacidad, ¿no?, que tienen para estar procesando las imágenes. Sí, en el Instituto de Materiales, perdón, hay un grupo que trabaja con química computacional y resonancia magnética nuclear. Sí, muchas gracias, doctora. Posible como grupo de trabajo para algún alumno que esté interesado en desarrollar su tesis, ¿no? Más adelante, tal vez. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Hay otras preguntas, como el maestro José Felipe nos pregunta, ¿cuánto cuesta un equipo de resonancia magnética nuclear? Pues esto depende, ¿no? Depende de la casa, porque existen los equipos Bruker, Agilent, etcétera. Yo les puedo decir que la construcción de todo este laboratorio, del edificio, junto con los equipos, fueron más de 20 millones de pesos. Sí, porque no solo es el equipo, sino es todo el entorno al equipo, ¿no? El entorno, la instalación eléctrica, utilizan compresores de aire. No sé si vieron el piso, estaba dividido una parte azul y otra parte gris. Entonces, toda esa parte azul tiene un sistema para evitar las vibraciones. Entonces, no solo es comprar el equipo, ha habido casos que piden el dinero en proyectos para equipos, pero no consideramos todo lo que lleva atrás, el mantenimiento y la instalación. Entonces, se han quedado parados y guardados equipos sin poder instalarse por falta de toda la infraestructura, ¿no? La instalación eléctrica, los compresores, el aire acondicionado. La habitación está con temperatura regulada. Perfecto. Ok. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de la maestra Nancy Barrios y es si la sustancia contrastante funciona en la resonancia magnética. Sí, de hecho, para hacer resonancia de imagen, les inyectan o se toman una sustancia contrastante. Vuelvo a lo mismo, es para ver esta diferencia de relajación de los núcleos cuando están pegados. Pero aquí no utilizamos sustancia de contraste, hacemos en disolución, ¿no? Lo que hacemos es la muestra, está en disolución en algún disolvente deuterado. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos en el chat es de la profesora Citlali Ruiz. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes técnicas en las que se obtienen espectros? Y otra pregunta sería, ¿algunas son más potentes que otras? ¿Son dañinas para el ser humano? Y también si permiten ver diferentes cosas. Bueno, según entiendo la pregunta, sí hay diferentes técnicas porque podemos observar diferentes núcleos. Entonces existe la resonancia magnética de protón, pero también existe de carbono, de fósforo, de cualquier núcleo que sea activo en resonancia. La diferencia radica también, un factor importante es la abundancia relativa de ese isótopo, ¿no? Entonces, por eso unas técnicas van a ser más sensibles que otras. Experimentos hay muchísimos, ¿no? Existen monodimensionales, bidimensionales, hay hasta tridimensionales, ¿no? O sea, bidimensional, ¿qué significa? Correlaciona lo que se obtiene en el núcleo del protón con el de carbono, por ejemplo, ¿no? Y vemos las correlaciones que hay entre estos dos núcleos a través de los enlaces químicos. Entonces, hay unas técnicas más sensibles que otras, depende de los núcleos que estemos estudiando,
de la secuencia de pulsos que estemos utilizando, del equipo que estemos utilizando, entre otras cosas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Profesor Rafael, ¿alguna otra pregunta? Pues no sé, me gustaría comentarle a la doctora si tiene alguna otra cosa adicional que que siente que con las preguntas que ahorita hicimos le gustaría agregar. Pues solamente para que se den una idea de lo que cuesta mantener la técnica, se hace recarga de nitrógeno cada semana. Si en los equipos que no tienen licuefactor, el nitrógeno se recarga cada semana. El helio se recarga aproximadamente una vez al mes. Para el equipo de 700 se utilizan aproximadamente 100 litros de helio y el litro de helio ahorita en estas condiciones está en 2,000 pesos. Entonces, para que le echen cuentas de qué tan caro es la técnica y el mantenimiento, ¿no? No, toda una inversión ahí muy interesante. Y la revisión de todas las características, por ejemplo, lo que nos hablaba de los vinos y de las mieles, sería como una huella digital, ¿no? De esos, Exactamente. Esa es la idea, tener la huella digital de vinos y mieles mexicanos. Perfecto. Maestro Felipe tiene una participación. Sí, maestro, gracias. Una pregunta, yo creo que netamente de aplicación del equipo, porque bueno, ahorita que está mencionando, pues también quizás algunos materiales como el gas que está mencionando, que sí se utilizan pues precisamente para un análisis. Sin embargo, a mí me gustaría saber si, bueno, por ejemplo, el equipo se ha utilizado también para, bueno, que ustedes trabajan, doctora, para alguna empresa externa que solicite otro centro de investigación, quizás nada más para saber, digamos, el costo de un análisis, si ustedes los hacen también, ¿sí? Porque sé que cuando hay algún análisis de precisión para poder elucidar quizás a lo mejor un compuesto o una sustancia, pues bueno, también se recurre mucho, ¿no? También a los institutos que cuentan con este tipo de instrumentos. Entonces, pero sí, más o menos, si nos puede dar un estimado del costo de uno de estos análisis. Gracias. Sí, lo que utilizamos no son gases, son criogénicos, son líquidos, ¿no? Para que estén a bajas temperaturas se utilizan en estado líquido y sí se hacen servicios externos. Hemos trabajado con empresas privadas, con otras instituciones académicas. Todo depende, el costo depende de qué se requiera, de cuánto tiempo se lleve, cuánto tiempo necesite el análisis. No es lo mismo tener una muestra concentrada a una muestra diluida. No es lo mismo necesitar un estudio nada más de confirmación, de que nos den un espectro y nos digan, quiero saber si esta nueva muestra, el espectro es exactamente igual, hacer una elucidación estructural desde cero, ¿no? Entonces, sería complicado dar un costo porque todo depende del análisis, hasta del disolvente, ¿no? O sea, hay disolventes muy caros, disolventes deuterados que cuesta, no sé, 6,000 pesos una ampolleta de 1 mililitro, para que se den una idea, y otros que 50 gramos de disolvente te cuestan 3,000 pesos. Entonces, son muchos factores los que tienen que ver para dar un costo de un análisis. Sí, entiendo, doctora. Pues gracias. Nada más, la intención es pues conocer más o menos pues un estimado para ver si está dentro de mi presupuesto. Tiene algunas cosas que quiere detectar ahí. Gracias, doctora. Yo quiero preguntar algo más, por favor. Sí, maestra. Hay aparatos que te dan ese tipo de espectros de pico, ¿no? La imagen que se ve en las líneas arriba, abajo. Y hay aparatos que te dan, pues, esa imagen completa como los huesos que se alcanzan a ver cuando vas al análisis clínico, al análisis en un laboratorio. ¿Cómo es que unos aparatos te dan esa imagen de picos y cómo es que otros aparatos te dan una imagen completa? O sea, cómo unos te dan un simple espectro de rayas
y otros te dan como una fotografía, podríamos decir. Es que la aplicación es diferente. Por ejemplo, el campo magnético de los de imagen está alrededor de 3 teslas. Los que nosotros estamos utilizando, el de 700, por ejemplo, es alrededor de 16.4 teslas. El de 500 alrededor de 11. Entonces tienen aplicaciones totalmente diferentes. De hecho, los de imagen, como lo vimos, ¿no? Son verticales. Horizontales. Y nosotros ahorita estamos viendo que tenemos imanes verticales. Entonces, se traduce, o sea, justo, no sé si recuerdan una imagen que les enseñé, que era la FIT, que era como ondas, o sea, como un triángulo acostado, solo cosas negras así. Eso se aplica en funciones matemáticas para obtener los picos de los que hablamos, ¿no? O sea, las señales. Y en cambio, en la imagen, lo único en la resonancia de imagen, lo que se utiliza es los tiempos de relajación. Se analizan los tiempos de relajación de los protones. De acuerdo a su entorno, se van formando las imágenes. Entonces son experimentos diferentes. O sea, es la misma técnica, es el mismo fundamento, pero se hacen experimentos diferentes. Muchas gracias. Sí. Doctora, en el chat nos preguntan si este equipo podría ser utilizado como arma. No me imagino cómo o por qué estamos tan bélicos. Sí. Lo que necesitamos es paz. Así que prefiero no pensar en ello. Muy bien. Es que como arma, a lo mejor por la palabra nuclear, pero no tiene que, o sea, nuclear es por el estudio de los núcleos. ¿Ok? Sí, muy bien. Muy No, bien. sí, pero casi siempre nos piden que si esto explota, si esto Sí, se sí. prende. Sí, Sí, normalmente entiendo. tenemos esas. Pero sí, sí es muy interesante porque, como comentabas, ¿no? Hay ciertos riesgos, no son de armas, sino de cuidado del instrumento y cuidado a la persona que está cerca, ¿no? En Pues este sí, porque caso. tiene mucha presión. Entonces, lo que les decía, si hay un quench violento, los sellos de seguridad se botan, o sea, automática. Tenemos puertas de seguridad, obviamente abren hacia afuera porque va a aumentar la presión en el cuarto y el oxígeno va a ser desplazado. Entonces, es la única manera que se me ocurre que se pueda usar de arma, que explote por quench violento. Claro que sí. Sí, sí, o por la cantidad de la cantidad de teslas que podría generar, entonces podría ser peligroso, ¿no? Digamos, el estar cerca, como decías, con algún elemento un metal magnético que pudiera arrancártelo, ¿no? Podría ser muy peligroso en ese sentido. Sí, de hecho, Más que cuidamos. cuestiones de seguridad, ¿no? Más que de arma, ¿no? Si cuidamos que, por ejemplo, la persona que nos ayuda con la limpieza no entre con pasadores ni nada, ¿no? Porque si se le llega a caer algo, el imán lo va a jalar. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho el habernos compartido esta presentación. La verdad es que fue muy nutrido y pues infinitas gracias. No sé si alguien más quiera agregar algo. Pues si quieres yo cierro. Pues le agradecemos mucho su presentación, doctora Marta Elena García, al igual que la licenciada Alma Cortés de vinculación del Instituto de Química, y a los profesores jefes de sección y a todos los organizadores de este ciclo de conferencias para el semestre 2022 entre la Dirección General de CCHs y el Instituto de Química. Los invitamos cordialmente a la siguiente conferencia sobre química verde, una alternativa contra el cambio climático en México, impartida por el doctor David Morales el próximo 25 de octubre a las 5 de la tarde. Hay otra pregunta que si gustaría compartir la presentación. Entendemos que se está grabando y esta grabación se va a compartir y la presentación creo que fue de varias partes, entonces le dejo no sé qué tan fácil pudiera ser que la compartiera o más bien es que sí vi que estaba como Sí, de es que tengo varias. como diferentes archivos, y entonces estaría un poco complicado y más porque son videos y demás, pero yo creo que con la Con el grabación y queda en secuencia todo.
Muchísimas Ujú. gracias. Y para esto de la música, para que vean que los científicos también nos divertimos mucho, entonces, que No es está peleada la ciencia con el arte. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces, pues le agradecemos muchísimo su presencia, un fuerte abrazo, un aplauso a todos a la doctora, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a todos por participar, por todos haber venido. Muchísimas gracias. Ok, les agradezco mucho la invitación y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Espero vernos pronto y de nuevo. Claro que sí. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora, Gracias. por su presentación. Y están preguntando dónde vamos a compartir el video, Rafa, para... Se les va, es Se voy les a, enviará un correo posteriormente con la liga o el enlace al video. Y a cada una de las conferencias, de hecho, se están grabando también para subir los enlaces y se les compartirá en su momento un correo con este enlace. sí. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día, doctora. Muchas gracias. Licenciada Alma, muchas gracias y pues que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Hasta luego. Marta. Buen día para todos. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta